semana. Pasamos del legislativo a nuestra mesa de análisis, donde vamos a hablar sobre, efectivamente, el 5G. Que si ustedes tienen un teléfono celular relativamente moderno, probablemente tengan 4G. Bueno, 5G tiene una velocidad de 4, 5, 6 veces más rápido de lo que tiene el 4G. Pero hay muchas partes y muchos grupos y personas y instituciones interesadas en que esto se dé, muchas tuercas en el camino. Y para poder entender qué tuercas se tienen que mover, qué aparatos se tienen que utilizar para lograr una adopción plena en el Perú, tenemos con nosotros a Freddy Alvarado, director de la Maestría de Gestión de la Ciberseguridad en ESAN. Muy buenas noches. Y a Juan Rivadeneira, presidente del Comité de Telecomunicaciones de AFIN. ¿Cuándo va a ser esto masivo en el Perú? Cualquiera de los dos. Bueno, implementar la tecnología 5G, como bien has comentado, pues representa un gran reto, ¿no? Y ofrece grandes beneficios. Has mencionado algo de la velocidad, que puede llegar hasta 10 veces dentro del ámbito teórico, ¿no? Porque depende de muchos factores ambientales, un poco de la densidad poblacional también que lo use, dónde están instaladas la antena, la cobertura. Por lo tanto, eso va a tomar buena cantidad de años. Todavía estamos conviviendo en diferentes partes del país con 2G, 3G, 4G. Entonces 5G todavía implica todo un reto basado no solamente en las inversiones que pueda desarrollar el sector privado, sino también en el incentivo que pueda mostrar el gobierno, inclusive lo que es la licitación de algunas bandas para poder facilitar este despliegue, ¿no?, en un territorio tan complicado como tenemos en el país. Hablemos de los beneficios primero para que se entienda por qué es tan importante tener 5G en el Perú. Eso no es solamente un tema de velocidades, ¿no? No es que descargo el archivo más rápido, que antes me demoraba, hace 10 años me demoraba 3 horas, ahora me demoro ni lo siento, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas, cómo podemos utilizar esas tecnologías de mayor velocidad para afectar las industrias? ¿Quiénes se van a beneficiar con esto más? A ver, a mí me gustaría hacer retroceder un paso, ¿sí? Porque creo que es importante romper algunos mitos que a veces se suelen tener cuando hablamos del 5G, ¿no? Y básicamente estamos hablando de servicios que tienen una característica particular que normalmente el común de las personas la identifica con una mayor velocidad, ¿verdad? Pero finalmente lo que importa, ¿verdad?, es que la mayor cantidad de personas tengan acceso a la conectividad. Entonces, si hablamos de conectividad, creo que es importante, por ejemplo, conocer que hoy día en el mundo, y me refiero, salto por un ratito a tu pregunta anterior, en el mundo todavía del 100% de las conexiones móviles que existen, no llega todavía ni al 10% la adopción del 5G. O sea, no es que en el Perú estemos muy alejados de la realidad. En el Perú no llegamos al 10%, ¿verdad? Estamos un poco más abajo. Pero lo cierto es que es un proceso que es una renovación tecnológica, es un salto tecnológico, ¿verdad?, que básicamente está pensado para llevar beneficio a la población. Ahora, cuando hablamos entonces de velocidades es uno de los atributos, pero el 5G también tiene muchas otras aplicaciones, ¿verdad?, en términos de lo que puede ser segmentación de servicios a nivel de red, y hay una gama muy grande de aplicaciones, desde, por ejemplo, lo que se llama el Internet de las cosas, ¿verdad?, con los sensores, los mecanismos automatizados, los vehículos autónomos, una gama, digamos, de servicios que pueden existir, que tienen además necesidades distintas. Los sensores, por ejemplo, no necesitan tener un ancho de banda muy grande, necesitan tener un ancho muy pequeño porque la información que se transmite es muy pequeña pero constante. Hay otro tipo de servicios, ¿verdad? Todo lo que puede ser, por ejemplo, vehículos autónomos van a requerir probablemente una latencia muy baja, y un ancho de banda mayor. Entonces, eso es lo que da el 5G, pero lo que yo quiero enfatizar es que si hablamos de extensión, de adopción masiva, tenemos que pensar que los servicios de 5G no están necesariamente pensados para el 100% de la población, ¿sí? La población lo que necesita primero es conectividad, y hoy día en el Perú casi la mitad de pobladores todavía no tiene acceso al servicio de banda ancha móvil, por ejemplo, ¿no? No, pero según cifras de OCIPTEL,
el 88.4% de los hogares tienen un celular, al menos un celular, y el 85.8% de familias tiene acceso a Internet móvil. Sí. Entonces, hemos pasado, y creo que durante la pandemia además aumentó tremendamente porque la necesidad llevó a familias que no tenían equipos a tener equipos. Entonces ahora estamos en un momento donde ya hay una penetración, no total, porque obviamente tenemos que ver ese otro 15% que queda, pero sí hay una penetración mucho más alta, ¿no? La mayoría de esos equipos son 4G. Normalmente son 4G, ¿no? De hecho, como bien comenta Juan, todavía el grado de penetración es bastante bajo, no solo en 4G, en 5G prácticamente es imperceptible y mayormente la concentración está en Lima y en algunas ciudades principales. Ahora, hablando sobre los beneficios que tiene el 5G, es evidente que desde la pandemia hemos entrado a consumir más servicios digitales. No solamente el teletrabajo, la telemedicina, hacer compras electrónicas, el banking, el monedero electrónico. O sea, realmente la población requiere, obviamente, un servicio de calidad para poder sentir realmente, digamos, servicios en tiempo real. Y eso es un poco la expectativa que tiene el 5G. Cuando te refieres al servicio de tiempo real, ¿a qué nos referimos? Si el 4G, por ejemplo, tiene una latencia de 1000 milisegundos, el 5G tiene 1 milisegundo, o sea, prácticamente imperceptible. Entonces, es decir, una transferencia electrónica o un pago en Yape que normalmente demora 1 segundo, ahora ni se siente. Sí, y por ejemplo, ¿no? Si quieres descargar una película en 4G, pues te puede demorar 1 hora, en 5G pues segundos, ¿no? O 1 minuto. O sea, es totalmente imperceptible. Ya prácticamente entramos en el terreno de que si demora o no demora, ¿no? Y en un país como este que tenemos, como usted mencionó al comienzo, un problema de... es un país diverso, tenemos varios espacios en que todavía las carreteras no llegan. La posibilidad de tener esos servicios podría acelerar mejor atención médica, no tener que venir a Lima cada rato. Esas son cosas que se pueden dar con el 5G. Sí, de hecho, o sea, en teoría, efectivamente, la tecnología permite estas aplicaciones que se ven, pues, digamos, en países más desarrollados, como la telemedicina, lo que se llama la telemedicina, la telesalud. Se han hecho pruebas de operaciones a distancia, de un país a otro, ¿verdad?, simulando. Pero repito, hay tecnología en este momento vigente, disponible, que puede también cumplir tranquilamente con las expectativas que puede tener la población. Tú ponías un ejemplo muy interesante, porque decías, bueno, ¿qué pasa ahora con el Yape? Hago la transferencia y con la otra va a ser más rápido. En este momento es imperceptible, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a un promedio de velocidad, ¿verdad?, normalmente ya la diferencia no se siente. Entonces el 5G eventualmente cuando se desarrolle va a tener utilidad, va a tener aplicación respecto de determinados segmentos, determinado tipo de negocios, determinado tipo de productos, pero a nivel masivo, por ejemplo, ya te digo, en todo lo que son sensores, ¿no? Toda la generación de sensores para una serie de industrias es muy importante, digamos, contar con esas características que tienen los servicios de 5G, todo lo que son procesos de automatización, ¿no? También tienen una aplicación, pero digamos, lo que el común de la gente quiere hacer, que es poder hacer su transacción bancaria, poder asistir a sus clases, poder tener sus cursos virtuales, poder revisar el Internet desde el teléfono, no necesariamente lo tiene que hacer con 5G, lo puede hacer con tecnología 4G. Ahora, tú hablabas también, y eso es importante, de que hay una penetración de 80 y tantos % de teléfonos. Sí, pero ¿con qué tecnología? Claro, porque ahora, si el 80% fuera con 4G, sería muy distinto a no considerar que hay otras tecnologías que te dan una performance menor. Solo para complementar esta parte, 4G más o menos te soporta 100.000 equipos conectados en tiempo real, por decirlo, simultáneamente. Sin embargo, 5G podría ser 1 millón. O sea, este es un punto de contacto, un dispositivo. Entonces puedes tener 1 millón de personas conectadas pues a 5G y eso es una de las facilidades que tiene pues esta tecnología. Por lo tanto, hoy en día se está promoviendo mucho el tema del Internet de las cosas, los sensores. Entonces, ¿dónde se aplica el Internet de las cosas? Las cámaras, por ejemplo, que tenemos en toda la ciudad, por ejemplo, las conexiones que tienes en los transportes públicos para poder dar información al ciudadano. ¿Qué más? Los sensores que puede haber a lo largo de una cadena de suministros en una industria para hacer trazabilidad y poder tomar decisiones en tiempo real sobre los
inventario, o sea, tiene muchas aplicaciones. Ahí entra el 5G. Es decir, las antenas de 4G te aceptan un máximo de clientes, de puntos de contacto. Conexiones, correcto. 5G te aumenta más, entonces puedes tener menos antenas y más, o el mismo número de antenas con más usuarios, Lo que con pasa más puntos de contacto. Lo que pasa es que la tecnología es diferente. El 4G tiene un ancho de banda que permite una cantidad, digamos, de transmisión de datos y tiene un mayor alcance. Sin embargo, el 5G tiene un menor alcance, pero mayor ancho de banda. ¿Qué requieres con eso? Mayor capilaridad en la conectividad de antenas. No son las antenas tradicionales que vemos sobre, digamos, los edificios, ¿no? Sino son antenas pequeñas, como un router, que puede estar conectado en mayor cantidad a lo largo de la ciudad. Entonces, ahí implica realmente, precisamente, la inversión. Y también entramos con un terreno que seguramente Juan lo puede desarrollar mejor que yo, que está en el ámbito más legal, que es las facilidades que pueda dar los gobiernos locales para poder desplegar las antenas. Hablemos del primer punto, primero. Si ya no es un tema de tener las antenas en los techos de las casas, etcétera, como las tenemos ahora, sino tener esos equipos en espacios más pequeños, ¿a quién le tocaría? Telefónica te va a tocar la puerta un día y te va a decir, voy a poner una antena 5G en tu casa para darle servicio al resto de la gente en tu edificio. Más o menos así estamos pensando que va a funcionar. Más que la ubicación o el tamaño, el número de antenas va a crecer, tiene que crecer, ¿sí? Digamos, por la característica de la tecnología y sobre todo por las bandas que son utilizadas. En ingeniería, digamos, yo no soy ingeniero, pero ya medio ingeniero me he vuelto después de tantos años en este sector. Cuando la banda es más alta, ¿verdad? No tiene la misma propagación en términos de distancia que las bandas más bajas. Y Mayor las bandas fuerza, identificadas... pero tiene que estar más cerca. Correcto. Entonces, por eso es que se suele decir que cuando se implementan los servicios de quinta generación, se tienen que multiplicar por 10 o por 20 el parque de antenas. Hoy día en el Perú, el parque de antenas de telefonía móvil debe estar alrededor, cifras más, cifras menos, pongamos 30.000 antenas, ¿sí? Entonces, si tú quieres, bajo una hipótesis, bajo una teoría, digamos, de tener una extensión a nivel nacional de 5G, tendrías que trabajar sobre 30.000 por 10, casi 300.000 antenas a nivel nacional, que es una cifra además absolutamente normal en aquellos países donde esto está extendido, llámese Japón o llámese Corea, ¿verdad? Sin embargo, en el Perú siempre ha sido, o por lo menos para 4G, ha habido un desafío en conseguir espacios para poder poner antenas. Muchas empresas de telefonía han tenido que recurrir a negociaciones con municipalidades, más o menos de uno a uno con el alcalde para poder decir, bueno, aquí pongo mi antena, aquí pongo mi antena. ¿Eso va a frenar la implementación del 5G en el Perú? Porque se va a tener que, si estamos hablando de esos números, va a tener que volverse a hacer. Sin duda, y eso es algo que parte también un poco de difundir y de educar, ¿verdad?, a la población para que sepa que efectivamente si uno quiere tener un buen servicio, lo que tiene que promoverse es la instalación de más infraestructura. Es con lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Yo no puedo pretender que llegue agua a mi casa si la tubería no está instalada hasta mi casa. Y sucede exactamente lo mismo con las antenas. Y se podrían inclusive hacer o tomar otro tipo de iniciativas como las que existen en otros países, llámese México, por ejemplo, donde el Estado pone a disposición de los operadores los inmuebles, ¿verdad?, que son de dominio público, para que ahí se instalen las antenas, las estaciones. En Japón, por ejemplo, el año pasado se estaba anunciando que el Estado había puesto a disposición de todas las operadoras en los postes donde se ubican los semáforos, ¿verdad?, para que instalen estas microceldas que son efectivamente ya de quinta generación. Entonces, hay que generar, digamos, todo un programa de incentivo para la extensión de infraestructura que pasa por tener la ubicación correcta, por subsanar toda la parte de la permisología, porque hay efectivamente muchos problemas a nivel de municipalidades, pero sobre todo también a nivel de formación y educación cívica y ciudadana, de que esto es algo que realmente es para su beneficio. Y eso me lleva a un punto importante. Uno de los mitos o historias detrás del 5G que durante la pandemia habían muchas conspiraciones o muchas teorías conspiranoicas sobre el 5G que terminaron viendo videos de gente que quemaba las antenas de 5G porque decían que esas antenas nos habían traído COVID. ¿Eso es algo que hemos visto en el país? ¿Eso ha calado en la psicosis peruana? Sí, definitivamente, ¿no? De hecho, hay un temor
de que este espectro radioeléctrico genere cáncer, ¿no? Entonces, y ante eso no está demostrado, pues evidentemente, de hecho he participado en algunos eventos de la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, en el cual pues no hay una prueba de que eso genere cáncer, salvo que estés expuesto constantemente, ¿no? Claro. Inclusive un horno microondas tiene más, digamos, genera un poquito más de daño que un celular. Claro, pero sin embargo eso tiene que seguir, y me imagino que debe haber algún interés de los operadores, del gobierno, por lo menos de los operadores, en educar a la población. Totalmente. Y explicarles de que esta antena que va a estar en el semáforo, en la luz de la calle, no es una antena que los está vigilando o le quieren poner un chip, sino que viene para tener mejor acceso a Internet en casa. Seguro, de hecho, y hubo momentos inclusive que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes emprendió también una campaña, ¿verdad?, educativa para, digamos, entre comillas, tranquilizar a la ciudadanía, haciendo mediciones en campo, ¿verdad?, que demostraban que efectivamente los niveles de potencia de las antenas estaban muy, pero muy por debajo del límite máximo. Si el límite máximo fuese 100, estaban casi como en 1, para que tengas una idea. Y eso se ha ido difundiendo y es importante que se mantenga en el tiempo. ¿Eso lo sigue haciendo el Ministerio de Transportes? Lo estuvo haciendo hasta el año pasado el Ministerio de Transportes, pero siempre estamos, digamos, en coordinación con la autoridad para continuar con estas campañas de difusión porque, repito, son importantes. Además, normalmente es cíclico, ¿no? Por ciclos pasa y vienen estos mitos, estos temores que se aprovechan además del desconocimiento, Emil, porque, digamos, una persona con sentido común, con una formación educativa más o menos básica, difícilmente va a poder creer pues que una enfermedad bacterial se transmite por una onda electromagnética de una antena celular. Pues no es una cosa que... De acuerdo, pero sin embargo, entendiendo de que justamente el tema de las antenas requiere que estén más presentes porque tienen más potencia o más fuerza y no pueden estar tan lejos como antes, puede llevar a gente a pensar de que, uy, ahora ya no tengo la antena afuera, en la calle, a 4 pisos, lo tengo en mi cuarto. Y es una antena 5G que no tan solo me alimenta a mí, sino alimenta a todo el edificio. Entonces, ahí sí estamos hablando de una cosa de potencia mucho más fuerte. Sí. Pero es bien relativo, Emil. Mira, yo te pongo mi caso personal. Yo este mes cumplo 22 años trabajando en la industria. 22 años con una torre de telefonía celular sobre mi cabeza. Y gracias a Dios no me ha dado ninguna enfermedad. Todo bien. ¿Sí? Entonces, digamos, tómenlo como un testimonio personal, pero que además pasa por una evidencia, digamos, científica contundente de que esto es algo que básicamente lo que genera es beneficio social y que muchas veces se perjudica por este tipo de desconocimientos que finalmente tienen un interés detrás que pues a veces es cuestionable. Justamente ¿no? a eso iba, ¿no? El desconocimiento de la gente a veces es utilizado por un fin político y al final pues frena el desarrollo. Yo creo que ahí también las normas tienen que incentivar, digamos, no solamente la expansión, la calidad, sino también cómo educamos a nuestros usuarios para poder promover, obviamente, la cobertura. Ahora, con nueva tecnología y nuevas velocidades vienen nuevos riesgos y nuevos diferentes usos, no precisamente positivos, ¿no? Tenemos una cultura en el Perú a veces de el robo electrónico que está en alza, el phishing, etcétera, etcétera. ¿Qué riesgos vendrían de la mano con mayor velocidad? Bueno, has tocado un tema súper interesante, ¿no? El tema de la ciberseguridad y cómo se relaciona con las telecomunicaciones. Bueno, a mayor tecnología, mayores riesgos. Eso creo primero tenemos que tener claro. Y se ha digitalizado velozmente post pandemia. Entonces necesitamos tener más conectividad, pero también hay una serie de amenazas, una de ellas la denegación de servicios, por ejemplo, ¿no? Es decir, a partir de un ataque puedes tratar de, digamos, vulnerar un servicio, una red, ¿no es cierto?, y hacer caer una página, un servicio en general. Phishing, especialmente a través precisamente de la infección de estos equipos celulares, tú puedes también, digamos, transmitirse y propagarse a través de la red. Puedes tener un ataque de infraestructura crítica en el cual las telecomunicaciones es un servicio crítico para cualquier país. Se caen las telecomunicaciones y dejamos precisamente de, digamos, de activar muchos servicios básicos.
Y me imagino que a medida de que la sociedad comience a apalancarse en esos servicios de telesalud, de telemedicina, de una operación en ese sentido, esos sistemas se vuelven más críticos. Más riesgosos. Hace poco, por ejemplo, estuvimos evaluando precisamente la mayor cantidad de ataques de malware y ransomware, que es una modalidad de amenaza en las redes, y están atacando hoy día más infraestructuras críticas. En Europa, por ejemplo, un blanco ha sido los hospitales, tanto en España, en Francia, y eso ha generado de que los servicios se queden desconectados y han tenido que migrar a los pacientes a otros hospitales para poder intervenirlos quirúrgicamente. ¿Y acá? Acá, bueno, los riesgos son otros en los hospitales. bueno, no tenemos servicios básicos, de repente la falta de conectividad nos genera otros problemas, pero sí las entidades públicas por lo general son la mayor blanco de ataque cuando hay un problema de índole social. Problema con el Congreso, inmediatamente comienzan a vulnerar la página o tratar de hackearla, ¿no? Y así vemos muchos casos. Permíteme agregar un tema ahí porque creo que es muy importante, ¿ya? La parte esta de la ciberseguridad tiene, digamos, una facción que tiene que ver con las medidas de prevención tecnológicas que puedan tomar todos aquellos que trabajan en este mundo, ¿no? Pero hay una parte educativa que es fundamental. O sea, si tú tienes una sociedad efectivamente educada en términos de prevención de ciberseguridad, tú puedes mitigar en buena medida los riesgos que esto genera. Y lamentablemente, por ejemplo, acá en el Perú, no hay mucha cultura de prevención. Este fenómeno que se identifica mundialmente como la inteligencia social, ¿verdad? Perdón, la ingeniería social, que precisamente son conductas, digamos, que tienden a motivar o llevar al engaño al ciudadano. Haga usted clic acá y va a ganar un premio, haga usted clic acá porque su tarjeta de crédito ha sido clonada o ha sido anulada, usted ha sido acreedor al bono tanto, y eso lo hemos visto en la pandemia. Y hay mucha gente que está cayendo porque no tiene esa cultura de prevención. Desde lo que puede ser la conducta respecto de mensajes que llevan a ataques, a defraudaciones a los usuarios, a los clientes, hasta medidas de seguridad respecto del equipo. Hay mucha gente, por ejemplo, que no tiene su equipo con contraseña. Hay mucha gente que le roban el equipo y no reporta el bloqueo, ¿verdad? Entonces, como yo te decía, hay todo un conjunto de paquete de conductas que tienen que ver con la educación, con la formación de las personas, que es muy importante que vaya siendo consolidada desde ahora, porque la parte de prevención y educativa juega un rol muy importante cuando tú tienes este fenómeno de la ciberseguridad, que además constantemente evoluciona, constantemente se perfecciona para hacer caer a las personas en una situación de fraude. Y dentro de esa evolución, ¿estamos listos como sociedad en el Perú para velocidades más rápidas? Porque antes esos modos de decepción se comenzaron en los cafés de Internet, que ya casi no existen, pero todavía existen. Ahora el tema de la velocidad del equipo, o sea, yo lo puedo hacer directamente con mi celular porque es 1000 veces más rápido de lo que yo podría conseguir en un lugar. Entonces, pero la ingeniería social de entender los riesgos y las capacidades no está ahí. ¿A quién le tocaría hacer una educación social? ¿Al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Educación, a las mismas empresas? ¿Quién sería la parte que nos tendría que preparar socialmente y mentalmente para el 5G? Bueno, son varios frentes realmente, ¿no? Es algo de toda la sociedad. Empezar desde casa, inclusive, ¿no? Los niños, por ejemplo, no tienen la menor idea de los riesgos que tiene interactuar con un celular, navegar en el Internet. Sí, ahora yo diría también que las personas adultas de mayor edad también tienen más o menos el mismo nivel de riesgo. Correcto. Y ahí hay que hacer un análisis generacional inclusive, ¿no? Entonces, las personas, por ejemplo, la generación X, los baby boomers, lo que ya son sobre los 50, 60, 70, eran muy de repente reacios a realizar transacciones a través de Internet por los riesgos, porque son más conscientes del riesgo y porque algunos tampoco saben de repente manejar algunas tecnologías. Y pasa lo contrario con las generaciones más jóvenes, millennials, centennials, que ellos sí se sienten pues como pez en el agua dentro de la navegación en Internet, pero no ven los riesgos. Tal es así que comparten mucha información personal que luego podría ser utilizada para detectar datos biométricos
¿no? Y a partir de ahí comenzar a hackear un dispositivo. Esos son los riesgos que también hay que evaluar y que hay que, digamos, trabajar a nivel hogar, colegio, universidad, sociedad y, bueno, todas las instituciones que están relacionadas, ¿no? A nivel de las antenas, como van a haber más antenas y van a estar más cerca, uno de los riesgos no sería poder identificar dónde está esa persona con mayor precisión. Porque ahora si uno hace un seguimiento te dicen, bueno, está en la antena, el sistema, el celular está conectado a la antena tal, pero esa cubre un rango más amplio. Con esas antenas, podría yo saber, bueno, no, está conectada, pero la antena está ahí mismo, entonces saben a metros de distancia donde estoy. Totalmente. Entonces, Totalmente. De hecho, digamos, el celular se conecta a la antena más cercana y mientras más distante, digamos, obviamente esfuerza más el celular, consumiendo inclusive hasta más gigas, más batería, ¿no? Pero siempre te van a localizar. claro. Siempre. La tecnología te permite saber dónde está el equipo. Bueno, pero pasemos un poco, porque todavía falta mucho para que lleguemos al 5G. ¿O cuánto falta? ¿Por qué hay un nivel de penetración del menos del 1%? Estaba viendo que habían cifras que decían de que el 4G en el Perú alcanzó el 88.10% de los sistemas a nivel nacional en el mes de febrero. 3G era 8%, que ya está como que de salida, y 5G es 0.99%. Entonces, ¿cuáles son las partes que tienen que moverse para que esto ocurra? ¿Quién tiene que moverse primero? ¿Los operadores? ¿Las personas que compran el equipo? ¿El Estado? ¿Quién va primero? A ver, digamos, cuando hablamos normalmente de evoluciones y desarrollos tecnológicos en la industria inalámbrica, porque esto es básicamente inalámbrico, necesariamente se parte de un elemento que es fundamental y es el espectro, las frecuencias del espectro electromagnético, ¿verdad? Lo que se llaman normalmente las bandas o las frecuencias. Para los servicios de 5G se han identificado ciertas bandas en el mundo, ¿no? Una de ellas es la banda de 3.5 GHz, que es la que en este momento sirve para dar servicios de quinta generación en el Perú. El Ministerio en el año 2021 autorizó para la prestación de servicios de quinta generación utilizando banda de 3.5 y la banda de AWS también, y la banda de 2.5, pero que tiene que ser disponibilizada en un ancho de banda suficiente, ¿verdad? Lo que dicen normalmente los técnicos es que tiene que ser por lo menos de 100 MHz para arriba. Y hoy día ningún operador tiene de 100 MHz para arriba. Hoy día los servicios se están prestando con 50 MHz, ¿verdad? Entonces lo que correspondería ahí es que en su momento, cuando ya, digamos, las necesidades sean maduras, el Estado haga, digamos, eventualmente un reordenamiento de la frecuencia que puede estar, digamos, desordenada y la licite, pero la licite bajo consideraciones de generar obligaciones de cobertura y no bajo un mecanismo de recaudación, que es lo que siempre se ha cuestionado que termina perjudicando, ¿no? ¿Cómo el Estado reordena un ancho de banda? ¿Qué tiene que hacer físicamente? ¿Que mueve las antenas? ¿Se sacan equipos? ¿Cómo se da ese reorganizamiento? ¿Cómo está desordenado? Lo que pasa es que, digamos, el espectro, imagínate el espectro como si fuese una gran parcela, ¿verdad? Entonces el espectro está dividido en segmentos de anchos de banda, ¿no? Del 1 al 5, del 1 al 5, del 5 al 10 y así llegas hasta X, ¿verdad? Entonces, cuando tú, y cada parcela está atribuida, que esa es la frase correcta, a determinado tipo de servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parcela que se llama banda de 1900 está atribuida a los servicios móviles. La parcela de la banda de 3.5 está atribuida a servicios móviles, banda 700 igual. Ahora, dentro de esa parcela, tú a su vez tienes subdivisiones. Cada subdivisión es lo que tú vas asignando a cada operador. En el tiempo, lo que ha sucedido es que esas asignaciones de esas parcelas no son continuas, no son regulares. Entonces tú tienes asignaciones de espectro que pueden estar discontinuas o no necesariamente tienen el ancho de banda correcto. Entonces lo que hace el Estado es, si tú quieres redibujar esta parcela, ¿verdad?, ponerla en porciones que son las que el Estado decide como las correctas para dar determinados servicios y luego las licita. Eso es el reordenamiento, es como reordenar un rompecabezas, digamos, ¿no? Ese es en términos muy sencillos como para que la audiencia pueda entender.
¿En qué está ese proceso? El proceso de reordenamiento de la banda de 3.5 se debió haber iniciado hace un par de años, está suspendido. ¿Por qué? Bueno, probablemente la autoridad entendió que no era el momento. Se hizo un reordenamiento, hay un precedente de un reordenamiento de la banda de 2.5, ¿sí? Que fue muy importante, también digamos, se reordenó, se asignó espectro, pero creo que es muy importante, Emil, también pensar en los tiempos correctos, ¿no? Porque si tú haces un reordenamiento es porque efectivamente ya tienes pensado hacer una licitación en el corto plazo. Hay que ver si es el momento adecuado para hacer la licitación, en qué términos vas a hacer esa licitación, ¿verdad? Porque tampoco podemos caer en el error, digamos, que se ha cometido, digamos, por ejemplo, en Europa, de licitar bandas con sumas astronómicas que finalmente no le reportaron ningún beneficio a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso pasa también un poco por, digamos, el momento adecuado que establece, y esto es absolutamente de control y decisión de la autoridad, ojo, básicamente siendo el del Ministerio de Transportes, Transportes sí, correcto. y Comunicaciones. ¿Cuál sería el momento correcto? Porque en programas pasados hemos estado tocando temas como el puerto de Chancay, otras inversiones, etcétera, etcétera, muchas de las cuales venían con la idea de que sus sistemas, por ejemplo en el puerto, van a necesitar sistemas 5G para funcionar. Entonces, si el puerto se sigue avanzando y todavía no se da eso, ¿en qué momento es el dice el ministerio dice, ya, ahorita, reorganizamos, lo hacemos? Bueno, en mi opinión, particularmente estamos muy atrasados ya, ¿no? Realmente, más allá de, digamos, si hay demanda, creo que como sociedad ya entramos en una digitalización masiva y han mencionado un puerto sumamente importante que es de Chancay, que va obviamente a consumir muchos recursos, no solamente internos sino externos, porque hay que comunicarse con el mundo exterior y necesitamos, digamos, crear las condiciones más bien rápidamente. Un marco regulatorio de repente moderno que promueva la digitalización, que promueve el incentivo de las que las empresas de telecomunicaciones inviertan, ¿no? Donde de repente sea menos punitivo, que eso, digamos, no nos lleva a nada, tiene que haber una relación ganar-ganar dentro del sector. Donde ¿Cómo podría ser punitivo el marco? Lo que sucede, justo mencionaba hace un momento Juan, relacionado a algunas condiciones que probablemente puedan estar desfasadas tecnológicamente, sin embargo, se sigue insistiendo en que se mantenga ciertos niveles de calidad que de repente ya no se usan, ¿no? Ciertas tecnologías, como el 2G, por ejemplo. Ah, es decir, si tu señal de 5G no funciona, bajas a 2G. Exacto, y en algunos lugares, digamos, rurales, donde todavía, digamos, solamente se utiliza voz y datos, ¿no? Que es 2G. Sin embargo, esa tecnología, pues ahorita ya está desfasada. Sí, yo te diría que independientemente de la tecnología, puede ser 5G, puede ser 4, 3 o 2. El problema es que efectivamente se requieren ciertas condiciones, como bien se ha dicho, respecto de promover la inversión, pero sobre todo, y yo insisto en lo que decía al comienzo, acá lo que tenemos que promover es inclusión social, aumentar la conectividad. Entonces te pongo un ejemplo para que... Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ese ejemplo en punto medio en el horario estelar en Canal N. Quédense con nosotros. Regresamos en punto medio en el horario estelar de Canal N. El tema 5G en el Perú. Juan, nos ibas a dar unos ejemplos de cómo es que esto funciona o cuáles son los problemas. Claro, lo que te decía es que es muy importante, digamos, contar con un marco promotor, ¿verdad? Que genere y que promueva esta inclusión social a través de mayor conectividad, porque muchas veces la regulación termina castigando desproporcionadamente a tal punto que desincentiva a los operadores a instalar servicio en nuevos locales. Te pongo, por ejemplo, imaginemos un centro poblado en el cual un operador está dando un servicio, ¿verdad? Y ha instalado una antena. Ha instalado una antena que le ha costado más o menos $150.000 instalar en el centro poblado, ¿correcto? Que tiene un costo mensual, que eventualmente tiene paneles solares y qué sé yo, y este centro poblado tiene 500 personas, como muchos centros poblados en el país. ¿Cuánto tiempo crees tú que se puede demorar esa empresa operadora en recuperar la inversión de $150.000 en un centro poblado de 400 personas? Mucho tiempo. Pero sucede que si esa antena tiene alguna falla, porque hay algún fenómeno meteorológico, hay un acto de vandalismo, cosa que ocurre etcétera, seguido etcétera, en este país. cosa que ocurre seguido,
normalmente tú puedes tener centros poblados, digamos, cuyo acceso no es muy fácil. Tienes que a veces que cruzar ríos, acarrear en burro los repuestos, en fin. Sucede mucho que se aplican multas, ¿verdad?, por esas fallas de servicio, y las multas son del orden de los $300.000, $400.000. Entonces, yo he metido $150.000 para dar un servicio a 400 personas, voy a recuperar esto en mucho tiempo y encima me ponen una multa de esta magnitud, entonces simplemente a la próxima digo, prefiero no. Y ese tipo de, digamos, de situaciones creo que deben ser observadas porque hay niveles, digamos, de calidad, ¿verdad?, que tienen que ser diferenciados por las zonas en las cuales prestas el servicio. Entonces, creemos que ahí la regulación puede jugar un rol muy importante para promover e incentivar la extensión en todas esas zonas que hoy día no lo tienen. Porque el problema, Emil, es que estamos hablando de personas que no tienen servicio, es decir, que no tienen acceso al Internet, a la educación, a una oportunidad de negocio, a comunicarse con su familia. Y eso es algo tan o más importante que el 5G, ¿eh? Claro. Más importante que la velocidad inclusive. Sin embargo, siempre ha habido, quizás es una percepción equivocada, de que la calidad del servicio de Internet móvil en el Perú no es de los mejores. Puede ser por un tema que más va al servicio al cliente, de inversión por ahí, pero sí hay esas situaciones en las cuales se cae el Internet, no funciona, no tengo antena, llamo, me quejo, no se soluciona. ¿Eso va a mejorar con el 5G? ¿Va a facilitar por la naturaleza de la tecnología o va a ser peor todavía? ¿Va a dificultar el proceso de mejoras de la red? Es evidente que la tecnología 5G debería mejorar el servicio, ¿no? Comentamos, ¿no? Menor latencia, mayor velocidad, mayor capacidad de procesamiento, mayores dispositivos conectados, nos permitiría desarrollar más actividades, mejores procesos de los negocios inclusive, ¿no? Pero es evidente pues que todavía no tenemos las condiciones porque todavía falta coberturar todas estas áreas. En el sentido de que si el gobierno comienza, digamos, a promover un mayor incentivo de las tecnologías en diferentes sectores, de repente apoyarse en diferentes sectores como puede ser la agricultura, la minería, la energía, que cada vez que hace su despliegue a nivel nacional, también vaya acompañado pues con una estrategia de despliegue de las telecomunicaciones. Yo creo que de esa manera, en conjunto, multisectorialmente podríamos tener esa estrategia de cobertura. De manera aislada sería un poco apretar a un solo sector. En ese sentido sí comparto ciertas ideas de Juan, pero se requiere verlo como una cadena de suministros en el cual hay diferentes actores y todos tienen que poner algo de su parte para poder generar un mejor servicio para la sociedad. Y además, Emil, discúlpame, también tener en cuenta que hay varios factores que hacen a esa percepción, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de velocidades, me viene a la mente, hace como un mes salió una nota, por ejemplo, que daba cuenta de que las velocidades de Internet en el Perú habían descendido un poco y estaban a media tabla respecto de la región. Y entonces uno se pregunta qué cosa es lo que está pasando acá. Y cuando uno observa lo que sucede, tienes empresas que han invertido muchísimo en tecnología, que han invertido muchísimo en red. Hoy día en el Perú tú tienes HFC, tienes fibra óptica, tienes prácticamente las mismas tecnologías que tienes en el mundo y tienes ofertas comerciales, digamos, para el Internet fijo que van hasta los 1000 megabytes por segundo. Entonces, cuando se dan ese tipo de informaciones de que la velocidad en el Perú está a media tabla, es porque no se está tomando en cuenta que no es un problema de tecnología, no es un problema de oferta, es un problema de capacidad económica. Entonces, porque, digamos, por ejemplo, te pongo un caso. Hay un acrónimo que se llama el ARPU, ¿no? El Average Rate Per User, que es el ingreso promedio por usuario que se utiliza en telecomunicaciones, que para el caso del Internet fijo en Latinoamérica está en el orden de los $55. ¿Sí? En el Perú está en cerca de $20. Eso quiere decir que el usuario promedio peruano, digamos, genera un ingreso que es la mitad del promedio latinoamericano. Y eso quiere decir entonces que el promedio normal de las personas contrata una velocidad más baja de la que en otros países se contratan, precisamente por un tema de capacidad económica, no que no haya disponibilidad tecnológica. Ahora, también, y eso nos podría llevar a otra dirección, que nos podemos quedar horas hablando sobre eso, que es un tema de la competencia entre los diferentes operadores y cómo los precios han ido para abajo. Es una discusión económica. ¿El 5G va a ser caro?
para el usuario promedio de aquí a 5 años o va a ser accesible a un nivel de velocidad promedio? Porque justamente si estamos hablando de que ahora estamos subutilizando los equipos que tenemos en velocidad, ¿qué tanto más caro va a ser adquirir? Si yo tengo un teléfono que me da 5G, ¿cuánto me va a costar el servicio de 5G? Hoy no ha variado. Hoy prácticamente es el mismo costo. Lo que eventualmente podría variar, y eso es algo que no depende, digamos, de los operadores, sino depende de los fabricantes, es el costo del equipo. Pero hoy ya hay servicios de 5G. Claro, no lo tiene buena parte de la gente, pero los que tienen servicio de 5G se están dando cuenta que el costo por megabyte o los planes son exactamente los mismos y no hay ninguna variación sustancial respecto del O la desembolso. tendencia inclusive es a bajar los Han planes bajado los tarifarios, precios, porque a mayor cantidad de usuarios obviamente se genera el tema de la economía de escala y podrían bajar, ¿no? Entonces por ahí creo que debería ser un beneficio para todos, ¿no? Mencionamos el tema de la cobertura hace un momento y la necesidad del Estado de expandir la cobertura. El Estado tiene la red dorsal, que fue una inversión hace muchos años, que se expandió fibra óptica por casi todo el país. ¿Se podría utilizar la red dorsal para expandir la implementación del 5G en el Perú? Bueno, la red dorsal es una infraestructura que está tendida, ¿verdad?, a lo largo de todo el territorio nacional y como infraestructura, en teoría, sí, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de otras cuestiones que hay que ir resolviendo en el camino. Primero, la decisión de lo que la autoridad va finalmente a definir sobre qué cosa es lo que se va a hacer con esa red dorsal, que, ojo, necesita un mantenimiento, necesita una actualización constante como normalmente lo hacen los operadores privados, ¿sí? Esa es una red, digamos, que está ahí, ¿verdad?, que puede tener eventualmente interrupciones y afectaciones, pero requiere un mantenimiento, requiere un cuidado. En teoría sí, pero ya viene la parte operativa, en la práctica. ¿Qué cosa es lo que va a hacer el Estado con esa red dorsal, ¿verdad? Porque lo que da la red dorsal básicamente es el transporte, ¿verdad? Y los operadores tienen también sus propias redes de transporte y su parte de acceso, digamos que es la última milla. Pero efectivamente podría ser, pero eso no pasa por una decisión de los operadores, sino pasa por lo que finalmente el Estado debe hacer. Sí. Ahí hay que verlo de manera social, ¿no? Entonces, la red dorsal se desarrolló con el ánimo de interconectar a todas las ciudades y zonas rurales, ¿no? Es la columna vertebral de, digamos, de comunicaciones en el país. Entonces, la idea era que las empresas operadoras también se cuelen a esta infraestructura para llegar a estas zonas rurales, pero entiendo que fue diseñada pues bajo ciertos costos que hoy día no se dan. Entonces, en algún momento, me imagino que a una empresa operadora le conviene más trasladar pues o transportarse a través de sus propios medios que a través de la red dorsal. Sin embargo, ahí entra a tallar precisamente el Estado para hacer atractivo esta infraestructura que ya está invertida y a un costo razonable, pensando en el beneficio de la zona rural, que hay que conectarla, que hay que darle telesalud, que hay que darle teleeducación, que hay que integrarla precisamente, ver la manera de usarla. Que ya no es un tema de recuperar la inversión que el Estado hizo, porque eso ya no se va a recuperar, pero cómo utilizar el servicio del Estado para el beneficio de las personas. Efectivamente. ¿Cómo estamos frente a la región? Porque ya Chile ya terminó la licitación de su 5G, Brasil la terminó el año pasado, hay otros países como Colombia, México, que ya han comenzado su proceso de licitación. ¿Qué tanto? Uno decía que no hemos perdido mucho tiempo, el otro que sí. ¿Qué tanto tiempo hemos perdido, qué tanto tiempo no hemos perdido y qué significa para el usuario promedio y corporativo? A ver, digo, algunos datos, ¿no? El año pasado, el Ministerio de Economía publicó una serie de una relación de proyectos, ¿verdad? Y cómo se proyectaban, digamos, en los próximos 2 o 3 años. Y la licitación de las bandas de 5G, básicamente las porciones restantes de la banda 3.5, la estaban proyectando para el año 2024, para fines del año 2024. Era lo que tenía, como repito, este documento del Ministerio de Economía y Finanzas, que se hizo público además. Ahora, el 5G ya está siendo, repito, utilizado con esa banda de 3.5. En el año 2021 el Ministerio tomó una decisión muy inteligente porque fuimos uno de los primeros países, ¿verdad?, en la región que convirtió
el uso permitido de esta banda de 3.5 para que los operadores puedan prestar servicios de quinta generación, y eso es lo que tenemos acá. ¿Qué cosa es lo que falta entonces para que esos servicios de quinta generación sean más extendidos y puedan tener, digamos, todo el ejercicio de su potencialidad? Que se liciten las porciones restantes para que los operadores puedan tener el ancho de banda. Como digo, en teoría la autoridad lo ha planteado para el año 2024. Veamos si eso es así, porque hay licitaciones hoy día ya también relevantes como la banda AWS extendida, que está todavía en curso, ¿verdad? Y que todavía ni siquiera culminan. Entonces, esperamos que esto vaya también un poco de la mano de la definición de política. Yo creo que lo importante en esto, Emil, es que haya una especie de roadmap, ¿no? De cronograma para que sociedad, industria, Estado, sector público y privado vayan acomodándose en el tiempo, pero no tener un poco esta indefinición de cuándo va a ser, porque eso es, digamos, lo peor que puede suceder. El ministerio le tocaría decir, vamos a hacer esto para este momento, para que ustedes, operadores, estén listos para invertir tanto, para que los sistemas de las industrias puedan acoplarse en este momento. Eso no existe. No existe un roadmap ahora con esa claridad que permita tener una idea de cuándo es que se va a llevar a cabo la licitación. Porque tú puedes decir, se va a llevar a cabo la licitación en ese momento, pero ¿cuándo va a terminar? Claro. Las licitaciones se postergan 6 meses, un año, y terminas dilatándolo, ¿no? De hecho, también la incertidumbre política, social que hemos tenido en los últimos años ha afectado también al sector telecomunicaciones, ¿no? Igual en el sector transporte, en todos los sectores realmente, y eso nos ha dejado un poquito atrás respecto a países como Brasil, Argentina, México, Chile y mismo Colombia, ¿no? Que ya están mucho mejor, inclusive con un marco regulatorio hasta más moderno, ¿no? ¿Y eso qué significa para la implementación, para el atractivo del Perú como un lugar para invertir? Porque me imagino, si veo que Colombia lo tiene, entonces prefiero tener mis sistemas, mi hub tecnológico sudamericano en Colombia o en Argentina, que en el Perú, que todavía no tiene la conectividad que los otros países tienen. Lo que pasa es que hay operadores, digamos, multinacionales que están en varios países, ¿no? Entonces, simplemente no pueden dejar de operar en un país donde ya tienen el permiso y la concesión o el título habilitante, ¿no? Entonces, sí, claro, hay una marcada diferencia entre los entornos políticos, pero sobre todo los marcos regulatorios. Entonces, hay países donde efectivamente uno puede decir que hay un entorno más promotor, más facilitador, más simplificador de la inversión, ¿verdad? No penalizante, donde hay más bien una comunión, hay una especie de asociación entre el sector público y privado que identifican el objetivo de cubrir la necesidad social de conectividad y van hacia adelante, ¿no? Aquí en el Perú todavía hay muchas oportunidades de mejora, estamos un poco retrasados con eso, hay esfuerzos interesantes que está haciendo el Ministerio de Transportes, por ejemplo, que acaba de publicar un documento con propuestas para acelerar la conectividad en el país. Entonces sí sería muy importante que esas iniciativas puedan continuar y puedan integrar, digamos, a todos los actores para trabajar un poco en esa línea, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de esto? Tener a los operadores, al MTC, a OCIPTEL, todos alineados. ¿Qué tan rápido podríamos tener un efecto en la sociedad? Bueno, en un foro que hicimos el año pasado precisamente en ESAN, hablábamos sobre la brecha digital. Y algo que llegaba a un acuerdo es que falta un liderazgo hacia dónde queremos llegar precisamente como país en una sociedad digital. Y obviamente las telecomunicaciones es una infraestructura importante para lograr eso. Entonces, el marco regulatorio más esbelto, moderno, menos punitivo, más incentivador de, digamos, de generar cobertura con calidad. Obviamente tenemos que dar facilidades, pero tenemos también que asegurar calidad para el usuario, que es al final el juez, ¿no? El que te va a decir, oye, el 5G con la velocidad que me estás ofreciendo no es la que estoy recibiendo, ¿no? Entonces tenemos que también cumplir eso y hay que hacer un trabajo con, obviamente, el marco normativo, el MTC, que sea más ágil, obviamente, en licitar estas bandas que van a ayudar a mejorar la cobertura y, obviamente, el regulador que tiene que promover un mercado competitivo, ¿no? Que incentive precisamente la inversión de las empresas operadoras. Y por una cuestión adicional, Emil, que yo siempre le pongo mucho énfasis, ¿ya? Este no es un tema sectorial. ¿Ya? Este es un tema, digamos, más a nivel macro, porque las telecomunicaciones tienen un tremendo impacto social. O sea, el aporte al PBI es sustancial, es uno de los sectores que más aporta, pero sobre todo la tenencia de un teléfono celular
reduce pobreza. Hay un estudio que hizo el Instituto Peruano de Economía hace más o menos unos 15 años atrás, ¿verdad?, donde el aumento, la incorporación de los hogares de un 10% de la telefonía reducía en 1.7% la pobreza. Fíjate tú el poder que genera la conectividad y el impacto que tiene sobre la sociedad. Entonces, esto es algo que no debería ser solo un tema de un sector como transportes, debería ser, digamos, un tema de política general, de política pública general de los gobiernos, para que promuevan la conectividad, porque esto tiene múltiples beneficios en términos sociales, económicos, de inclusión cultural hacia todo el país. ¿Se entiende como tal? Sí, solamente como un ejemplo, ¿no? Para ir cerrando, por inversión desarrolló un piloto en una zona rural para poner celdas solares para crear energía y telecomunicación satelital para que los niños de esa zona poblada entren a internet. Lograron educarse, se dieron cuenta de cuánto costaba sus productos y comenzaron a aumentarlo. Se integraron al mercado y crecieron todos. Ahí está el poder de la conectividad. Y el poder de la velocidad que también vendría con un 5G simplemente expandiría esa capacidad, porque los equipos son más baratos, como mencionaron. También. Entonces, ¿qué falta? Pero la conectividad es lo importante. Yo quiero insistir muchísimo eso, ¿no? El no conectado, cuando se conecta, genera oportunidades de negocio, sociales, de educación, de salud, tremendas, independientemente de que sea muy rápido o rápida la conexión. Bueno, y ese tema nos da muchísimo para hablar, pero lamentablemente se ha acabado el tiempo. Creo que una de las lecciones que tenemos es que efectivamente la conectividad es importante. Más conectados, hay más oportunidades, más velocidad, hay más oportunidad de crecimiento como país. Esto ha sido todo por hoy en Punto Medio. Lo dejamos con Melissa Pesquera en Hora 11. Nos vemos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias a los Gracias, por estar acá. Vamos. No sé por qué no suena la música, pero nos vamos a ir parando.